Hola, la teoría la solemos tener clara, pero ¿por qué si la entendemos si la tenemos clara? Nos cuesta tanto llevarla a la práctica y que esa práctica sea parte de nuestro día a día de una forma intencionada y sostenida en el tiempo. ¿En cuántas ocasiones repetimos miles de veces en nuestra mente un hecho del pasado que nos dolió? Si sabemos que a lo único que nos lleva esa revisión constante es a perpetuar emociones y sentimientos que nos hacen daño, ¿por qué no cortamos en seco esa dinámica? Cada vez que nos damos cuenta de que estamos enfrascados en ella y salimos automáticamente de ese estado mental afectivo interno que solo genera mal ambiente en nuestro interior. Porque una cosa es entender algo y la otra saber cómo realizar sobre el terreno la aplicación de lo entendido, lo cual no se convierte en aprendido hasta que no tienes resultados. Tener un buen clima interno, crear un clima interior, depende de nosotros y de la práctica diaria como casi todo en la vida. Y alimentar, crear y mantener activo ese buen clima interno es algo que se elige, pero no es suficiente con elegirlo. La elección siempre te lleva a una nueva acción, a usar lo que eliges, a actuar con consecuencia en relación a eso y poniendo conciencia. Somos una obra en permanente construcción. Si te abandonas en poco tiempo, solo encontrarás la sombra de lo que fuiste o de lo que viniste a ser. Así que por si aún no lo has entendido, no es cuestión de tener más o menos ganas. Es cuestión de comprometerse con una misma, con un propósito, y entusiasmarte tanto con el propósito como con quien lo va a llevar a cabo. Tú, elegir. Elegir conscientemente a cada paso del camino, cada día, con qué material vas a construir ese momento llamado presente, estando presente. Con un buen clima interno, sintiéndote en paz y a gusto contigo, llegarás a conclusiones, tomarás decisiones y realizarás acciones que nada tienen que ver con lo que haces cuando te sientes atormentado o en guerra contigo y con el mundo. Estar presente y en tu presente no es ninguna tontería. Es la mejor manera para que no te la cuelen, porque es ahí en el momento en que tú te ausentas de tu experiencia presente cuando llega el enredo mental y emocional que no entiendes por dónde ha entrado. Pero si solo me he ausentado un momento, dices, ¿a qué llamas un momento? ¿A 5, 35, 120 minutos? ¿A 3 días? El orden se mantiene poniendo su atención en él y para crear un buen clima interior tiene que prevalecer el orden y la armonía en uno, independientemente de cómo sea el clima exterior. Y sí, sé que esto es lo más difícil, pero como todo con la práctica y un buen método, mejora una barbaridad, te lo aseguro. Si permites que opiniones, comentarios, sugerencias aparentemente bien intencionadas, órdenes, situaciones inesperadas u otras obligaciones impuestas alteren tu clima interno, el único sobre el que tienes poder de mando en realidad, estás perdiendo autoridad. Y para tener una buena vida es necesario que aprendas a ser una autoridad para ti y tu mejor guía. Pierdes el poder de mando, el poder de dirigir tu clima interno cuando sientas a tu mesa ese recuerdo que solo te trae dolor. Y aguza el oído. Cuando hay dolor no se trata de ignorar su existencia o de restarle importancia, ¿no? Esto es engañarse. O dicho de otro modo, pasar la papeleta al inconsciente y no te lo recomiendo. Esa información tienes que resolverla tú conscientemente. No dar lugar en tu mesa ejecutiva a ese recuerdo doloroso y no ofrecerle la mejor habitación de tu casa interior. Es equivalente a dejarlo fuera de tu mente. Se trata de relacionarnos con esa información que nos afecta negativamente, usando tanto el mando de la pantalla mental como el del movimiento corporal correctamente. Básicamente te propongo dos formas de hacerlo. O bien cambias la narrativa, es decir, cambias la interpretación que le das a lo sucedido, o consumes la energía asociada a la narrativa dolorosa eligiendo conscientemente la forma de combustión. Porque en función de la narrativa que te cuentas y validas, la energía emocional que generas y con la que impregnas todo tu clima interno tiene una vibración y frecuencia determinadas. Y ello afecta no solo a tu cuerpo, sino también a todo tu entorno. Si esa energía emocional genera toxificación, indigestión y malestar, tanto en ti como en los demás, ese es el aroma que desprendes y la mayoría tenemos buen olfato. Y a la mayoría lo que nos gustan son las cosas y las personas que huelen bien.
aunque sobre gustos no existen criterios universales. Por eso hay tantos perfumes diferentes en el mercado y qué bien que así sea. Esta semana voy a compartir contigo dosis de información útil relacionadas sobre todo con 3 ejemplos básicos que van a ser los mismos y que tienen que ver con las 2 propuestas anteriores, el cambio de narrativa y la combustión de energía atrapada en nudos de dolor, entre otras cosas. Entre tanto, deseo que pases un día excelente. Hasta mañana. Chao.